Muy bien, pues muchas gracias. Yo soy Chema Sempere, que soy una de las recientes adquisiciones en la UMI. Entonces voy a aprovechar mi primera intervención en estos foros para hablaros un poco de cuál es nuestro grupo de investigación y a qué nos dedicamos. Somos un grupo pequeño que estamos ahora mismo compuestos de 3 investigadores de plantilla y 3 investigadores predoctorales. Estamos integrados en el Instituto Brain de aquí de la UPV. Y bueno, trabajamos juntos desde hace ya bastante tiempo, más de 30 años, ¿eh? Lo que pasa es que hemos ido cambiando configuraciones y nombres a los grupos de acuerdo a los intereses que hemos ido teniendo a lo largo del tiempo. Nuestras principales líneas de investigación son, por una parte, aprendizaje automático, donde hemos trabajado muchísimo en inferencia gramatical, que son técnicas que hoy en día a lo mejor no se conocen tanto. También en computación natural, que es de lo que más voy a hablar a continuación, sobre todo en computación. ¿Hay alguien ahí? En computación con membranas y también en computación con ADN. Y esto lo hemos aplicado por una parte a bioinformática y biología computacional y también lo hemos aplicado a otros ámbitos porque, por ejemplo, también hay parte de gente del grupo que trabaja en criptografía y criptoanálisis. Bueno, pues vamos al lío y vamos a hablar un poco de la computación natural, que a lo mejor es un tanto desconocida en los foros, especialmente cuando se habla de inteligencia artificial, ¿no? En computación natural, fundamentalmente lo que hacemos es cogemos los fenómenos de la naturaleza y los utilizamos como metáforas para elaborar nuevos algoritmos, nuevas estructuras de datos, nuevas estrategias de almacenamiento de información, etcétera, etcétera. Y eso va desde lo más pequeño, que puede ser lo atómico, como en la computación cuántica, a lo más grande, como son sistemas globales, utilizando, por ejemplo, redes de interacción social como ordenadores. Entonces, nosotros estamos trabajando fundamentalmente en modelos biomoleculares. Hemos trabajado en modelos de Watson-Crick y modelos de Stickers, que son modelos inspirados en biomoléculas, en ADN y en ARN. Hemos trabajado también a nivel biocelular con lo que se llama sistema de computación con membranas, que son los sistemas P. Y luego a nivel multicelular, pues con redes de procesadores bioinspirados, redes neuronales por impulsos en sistemas P, que son modelos menos conocidos, y a nivel de inmunocomputación, pues con máquinas de virus y computación con plásmidos, ¿vale? Para aquellos que les puede resultar un poco ajeno que la computación natural no tiene nada que ver con la inteligencia artificial, os recuerdo que, por ejemplo, las redes neuronales y los algoritmos genéticos son aproximaciones clásicas de computación natural que están plenamente integradas en la inteligencia artificial. Bueno, pues con estos ingredientes hemos estado trabajando durante los últimos 20 años en 2 líneas de trabajo. Una es lo que hoy en día se conoce de forma extensiva como grandes modelos de lenguaje. Lo que pasa es que nosotros los hemos aplicado a información biomolecular. Esto quiere decir que nuestra información de base son secuencias ómicas, es decir, secuencias de ADN, secuencias de ARN, secuencias de proteínas, y con esas secuencias que están anotadas en formatos digitales, por ejemplo, formatos FASTA o formatos de variantes, lo que hacemos es aplicamos mecanismos de aprendizaje automático para obtener modelos. Esos modelos, la ventaja que tenemos es que se basan en modelos de computación natural. Es decir, que nuestros modelos no es una red neuronal, nuestro modelo a lo mejor es un automata de Watson-Crick o es un sistema de stickers o es otro tipo de modelo. Y la ventaja es que ya el propio modelo es explicable. ¿Por qué? Pues porque el modelo a su vez está emulando lo que sucede a nivel biomolecular o lo que sucede a nivel celular. Entonces, con esos métodos, que típicamente son modelos de inferencia gramatical basados en aproximaciones estocásticas, probabilísticas, teoría de la información, le damos una capa de procesamiento estocástico y a partir de ahí pues ya podemos obtener estadísticas tanto a nivel de clasificación como de generación. Esto lo hemos aplicado, por ejemplo,
a la hora de procesar motivos estructurales, por ejemplo, hiperhélices en proteínas. Y esto tiene incidencia en biomedicina, porque al final, en muchas enfermedades de origen biomolecular, al final es la biomolécula que no funciona la que origina la enfermedad. Y entonces esto es un primer paso para la medicina personalizada. También lo hemos aplicado en por ejemplo, motivos de proteínas que atraviesan paredes celulares, etc. Esta, por ejemplo, podría ser nuestro esquema de procesamiento. Cogemos la información primaria en formato FASTA, que al final es una larga cadena de texto con los nucleótidos o los aminoácidos o lo que sea. Esto lo anotamos en un autómata de Watson-Crick que tiene dos hélices, una la anotación y otra la información. Y a partir de ahí, pues aplicamos técnicas de inferencia gramatical, ¿vale? Que nos da autómatas con pesos que luego lo podemos procesar con algoritmos clásicos adaptados, por ejemplo, el algoritmo de Viterbi, y ahí tenemos una predicción de la característica que pueda tener la biosecuencia, ¿vale? Esto sería una aproximación de clasificación, pero también podemos hacerlo para generar nuevas secuencias que tengan las propiedades con las cuales hemos inferido el modelo. Esto puede tener mucha importancia, sobre todo en farmacogenética, porque a la hora de desarrollar fármacos inteligentes, pues podemos hacer un prediseño de la biomolécula que tenga las características que va buscando el investigador, ¿vale? En este sentido, pues ahora mismo tenemos algunos proyectos en marcha. El primero de ellos es un proyecto Prometeo que hemos empezado después de verano, empezó en octubre el arranque. Estamos trabajando con la FE y vamos a aplicar algunas de estas técnicas para la detección de enfermedades raras, que tiene una problemática muy compleja que se ha intentado resolver con técnicas clásicas de Machine Learning y no ha funcionado. ¿Por qué? Porque en enfermedades raras lo que tenemos es mucha dispersión a la hora de anotar los datos, pero muy pocos datos. Y entonces eso hace que la mayoría de los modelos que se están utilizando con éxito en otras tareas de Machine Learning, transformes o redes convolucionales, etcétera, se ha comprobado que no funciona precisamente por la escasez de datos. Entonces, en este sentido, vamos a aplicar estas técnicas, vamos a meter también técnicas de espectroscopía informacional, fundamentalmente entropías autorreferidas, etcétera, que hacen que la escasez de datos, en alguna manera, lo estamos paliando, ¿vale? Esto sería un proyecto que llevamos en marcha. Aquí en la Universidad Politécnica, con el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, estamos haciendo diseño de biomoléculas basados en anticuerpos. En este caso también estamos trabajando con teoría de la información, estamos trabajando con modelos de computación natural y recientemente hemos lanzado un proyecto europeo para una red doctoral de MSCA que va a incorporar a 26 partners distintos, ya veremos si nos la dan o no, y ahí lo que vamos a hacer es un esfuerzo a incentivar los métodos explicables de inteligencia artificial aplicados a la biología y más en concreto a las ciencias ómicas, a la genómica, a la transcriptómica y a la proteómica, ¿vale? Bueno, la segunda línea en la que hemos trabajado mucho es lo que se llaman sistemas P, que lo que hace es coger un modelo natural como es la célula viva y a partir de ahí hace una extracción de lo que es un modelo computacional donde tenemos regiones que están trabajando con objetos que se basan en sistemas de reescritura. Estos modelos se formalizaron a principios del año 2000, ¿vale? Son modelos distribuidos, son modelos universales, son modelos paralelos, son modelos no deterministas. Lo que quiero decir es que cualquier algoritmo lo podemos expresar como un sistema P. Nos va a costar más o menos, pero bueno, lo podemos emplear de esa forma. Mirad, esto, por ejemplo, sería un sistema P que, aunque no lo creáis, está haciendo una interacción entre colonias de bacterias que están, por una parte, aumentando una infección, por ejemplo, ¿no? Esto sería el aspecto que tendría. Tenemos objetos, tenemos reglas que tienen unas probabilidades asociadas, con lo cual tenemos modelos de simulación estocásticos
que hacen que podamos hacer simuladores bastante realistas. Y de hecho, hemos estado trabajando fundamentalmente con el grupo de trabajo del Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria, haciendo simuladores para procesos de epidemiología. Por ejemplo, el primer modelo fue el modelo ARES, que era para las resistencias a antibióticos, que es un problema de salud mundial. El segundo modelo, que fue el OIMOS, fue un modelo basado en ARES, que lo hicimos para el COVID, ¿vale? Además, tuvimos la alegría de que este modelo, el OIMOS, nos lo premiaron internacionalmente, ¿vale? Como aplicación del año, no sé si era por la motivación del COVID, ¿no? Y luego hemos hecho un tercer modelo, que es un simulador para enfermedades de transmisión sexual, que aunque creáis que no, están ahora en repunte, especialmente con la población adolescente, ¿vale? Es decir, que lecciones aprendidas pocas. Bueno, a partir de aquí, esto, por ejemplo, es lo que nos da el OIMOS. El OIMOS es el COVID, y estas olas que aparecen, que os sonarán porque son las famosas olas de infección cuando estábamos ya vacunándonos, esto nos lo daba el simulador. Es decir, que lo supimos a priori con varios meses de antelación lo que iba a pasar, ¿vale? Y luego lo pudimos verificar en real que era eso lo que estaba pasando. Bueno, pues todo esto nos ha llevado a empezar a desarrollar una plataforma que es lo que hemos llamado eEpidemics, donde ahí estamos integrando todos los simuladores que hemos dicho y algunos nuevos más. Estamos trabajando ahora con un grupo italiano para intentar hacer un consorcio europeo que haga, en vez de eEpidemics, Eupidemics, ¿vale? A nivel europeo. Y bueno, ya veremos ese camino donde nos lleva. Y bueno, algunos trabajos que además estamos llevando sobre esta segunda línea de investigación, pues estamos trabajando en un patógeno virtual completo, porque al final en computación con membranas lo que hacemos es que las entidades biológicas las programamos como si fueran avatares digitales de lo que está sucediendo. Es decir, es un gemelo digital biológico que está actuando como podría actuar una bacteria o un virus infectando personas que también son entes virtuales, digitales, etcétera, ¿vale? Entonces ahí estamos trabajando en hacer todo el desarrollo completo, introduciendo información de metabolismo, genómica, etcétera. Nos hemos centrado sobre todo en virus de la gripe, que parece que va a ser una próxima epidemia que vamos a sufrir a nivel mundial. También estamos trabajando en interacción proteína-proteína, porque es uno de los problemas que aún no está resuelto. AlphaFold resolvió muy bien lo que era el plegamiento, el tema de interacción no lo ha resuelto tan bien y estamos trabajando con eso. Y también estamos trabajando en un nuevo modelo de computación que es lo que llamamos computación con plásmidos, que son agentes biológicos que tienen la programación implícita y que dependiendo del contexto cambian a su vez sus propias instrucciones. Además de trabajar con otros modelos más clásicos como son las redes neuronales con impulsos, ¿vale? Donde estamos trabajando sobre todo algunos problemas de plasticidad y de modelización a nivel neuronal, ¿vale? Y bueno, no quería aburriros mucho más. Luego, si acaso, en el coffee break o en cualquier rato, si queréis comentar algo, pues lo podemos comentar. Y hasta aquí.